Muy bien, vamos entonces a, en esta sesión, hacer una revisión de lo que fue el ejercicio de la fase de diseño. Y para ello, pues, algunos de ustedes elaboraron videos que nos permiten conocer cómo hicieron el ejercicio de diseño a partir de la propuesta que estaban trabajando para el programa que definieron en la fase de análisis. Entonces, invito a uno, dos o tres que quieran presentarnos su video con el resultado de la fase de diseño para conocer de esa experiencia. Voy a dejar entonces de compartir y tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere presentarnos? Erika ya levantó la mano. ¿Alguien Sí, más yo como quiere? siempre. Muy bien. Entonces, Erika, adelante, puedes presentar mientras alguien más lo piensa y se decide para ver un segundo video. Acá. Ujú. Listo. ¿Sí se está viendo? Sí, Pues está en blanco. sí, está la pantalla en blanco. Ah, ok. Hola, mi nombre es Erika Fonseca. ¿Se escucha el audio? Sí, se estaba Y escuchando. les presentaré la aplicación de la fase de diseño del marco de referencia ADI en el diseño de un curso corto de elaboración de mermeladas y conservas de frutas. La Corporación para el Desarrollo Social Compusocial es una institución de educación básica y secundaria de carácter no oficial con matrícula contratada para jóvenes extraedad y adultos, situada en la zona urbana de la ciudad de Medellín, en el barrio La Candelaria. Maneja jornada diurna y de fin de semana, con una intensidad horaria semanal de 12 horas por nivel académico. Los niveles académicos manejados por CLEI, ciclos lectivos especiales integrados, tienen una duración anual para los CLEI 3 y 4, y para los CLEI 5 y 6 una duración semestral. Cada CLEI tiene una correspondencia con los niveles académicos de la educación formal regular. Aquí el grupo de interés son las directivas de la institución, rectoría y coordinación académica, quienes proponen hacer el curso, y los beneficiarios serían los estudiantes de CLEI 5 y CLEI 6. Para el curso de elaboración de mermeladas y conservas de frutas se propone la siguiente competencia. Al finalizar el curso, el estudiante aplica las bases teóricas, matemáticas, prácticas y de conservación para la elaboración de mermeladas y conservas de frutas. Los saberes orientados al conocer corresponden a aquellos temas, procesos, normas, técnicas y métodos que el estudiante debe tener como base teórica para comprender los productos y sus procesos, para posteriormente aplicarlos en las correspondientes prácticas de elaboración de los mismos. Con respecto a los saberes del hacer, estos están directamente relacionados con la puesta en marcha de los conceptos vistos previamente y que se desarrollan dentro del laboratorio, excepto el correspondiente al desarrollo de la formulación, ya que se trata de calcular matemáticamente las cantidades de materias primas necesarias para la elaboración de los productos. Finalmente, el saber ser corresponde a la aplicación de las normas y disposiciones de seguridad para trabajar adecuadamente dentro del laboratorio. Por ejemplo, respetar el espacio de trabajo del otro. Sin esta norma, ningún estudiante podrá alcanzar la competencia, ya que ni trabaja ni deja trabajar bien. A partir de los saberes establecidos previamente, se formularon 4 objetivos que los engloban. El primer objetivo hace referencia exclusivamente a que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos básicos, características fisicoquímicas y sensoriales, información que se fundamenta en la literatura, libros, artículos, normas técnicas colombianas, entre otros. Es por ello que solo se contempla un único saber conocer. Los objetivos 2 a 4 engloban los saberes relacionados con la elaboración, incluido el cálculo de las materias primas, envasado y análisis de los productos terminados. Por su parte, el saber ser, que corresponde a seguir lineamientos de seguridad en el área de elaboración de alimentos, en el cual también se realizan los análisis de laboratorio, se incluye en estos 3 objetivos. Cabe resaltar que todos los saberes se encuentran relacionados con al menos un objetivo.
Finalmente, se propuso una estructura mesocurricular organizando el curso por unidades. Cada una se formuló a partir de cada objetivo. Con respecto a la propuesta pedagógico-didáctica para cada elemento de la estructura mesocurricular, se estableció que para enseñar de forma adecuada los saberes incluidos en la unidad 1, el enfoque cognitivismo es el mejor, dado que se proporciona a los estudiantes toda la información que necesitan para que ellos la comprendan y entiendan cómo se aplicaría en diferentes contextos. Por otra parte, para las unidades 2 a 4 se toman los elementos del cognitivismo relacionados con la enseñanza de conceptos y procedimientos que posteriormente serán aplicados. Ya durante la elaboración de los productos se aboga al constructivismo, donde el estudiante toma los elementos que ya conoce y los aplica. Explora y experimenta dentro del laboratorio. Asimismo, irá al laboratorio a analizar sus propios productos y a través de esto determinará la calidad de los mismos y podrá establecer si sus procesos fueron exitosos o no. En esta fase presentará los informes correspondientes. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Erika. Vamos entonces a abrir ahora el espacio para preguntas, recomendaciones, sugerencias, y entonces le damos la palabra a los compañeros. Si quieres, deja ahí la presentación para, por si hay alguna pregunta, pues nos devolvemos a la diapositiva correspondiente. Sí, hay dos manos levantadas. La primera es de, ¿quién más levantó la mano? No veo. Ah, sí, de Alfredo. Adelante, Alfredo. ¿Tienes una pregunta? Sí, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Es una pregunta no únicamente por esta presentación, sino por lo que estoy haciendo del diseño curricular, y es, ¿puede uno, sin ser experto en un tema, hacer el diseño para enseñar dicho tema? Es decir, es que uno puede tener la teoría y todo lo que estamos viendo ahora y lo que conocemos desde antes, pero de las cosas más difíciles en los saberes es organizar los saberes si uno no es experto en el tema del cual quiere hacer uno el diseño. Sí. Entonces esa es mi duda, y es, creo que, la mayor dificultad que he tenido para hacer este ejercicio. Vale, muy bien. Entonces, ¿algún compañero o compañera quiere dar respuesta a la pregunta de Alfredo? Sí. Aquí tengo a Betty, sí. Adelante, Betty. Pues frente a esa pregunta, particularmente creería que es complejo uno estructurar la enseñanza de un tema en el que uno no es, digamos, no tiene cierto grado de experticia. Lo digo porque en general en la vida los conocimientos se transmiten de quien ya los tiene y los ha puesto en práctica a quienes van a empezar esa práctica. Entonces, si bien los estudiantes pueden aportar, pueden traer elementos, hoy en día pues con internet uno puede completar muchas cosas. Creo que si quien va a dictar el tema no la tiene clara, pues va a ser mucho más complejo tanto la estructuración del diseño como la orientación misma de los estudiantes. Ok, bien, gracias, Betty. Sí, sí, Alfredo. A ver, realmente el diseño de una experiencia de aprendizaje requiere el concurso de varias personas expertas. Obviamente nosotros aquí estamos haciendo un ejercicio y nos toca jugar todos los roles. Nos toca jugar el rol del experto en diseño curricular, es decir, el rol de la persona que sabe cómo se va haciendo el ejercicio de diseño. Nos toca jugar el rol del experto académico, o sea, esa persona que domina los saberes, que sabe los procedimientos, que además es experto en el desarrollo del saber ser, que entiende que uno está formando es una persona de manera integral y no simplemente lo que está haciendo es transmitiendo una serie de información. Entonces nos toca jugar el rol de experto académico. Y un poquito más adelante nos va a tocar jugar el rol de diseñador de recursos, porque eventualmente si yo necesito un video, pues tengo que jugar como, pues hoy Erika nos presenta un video muy bien logrado,
pero a veces el profesor no es tan experto en haciendo videos. Entonces, en la práctica, en las instituciones, para hacer el diseño curricular, yo debería conformar equipos. Una persona experta en diseño curricular, que es el que va dando las orientaciones de cómo se hace el ejercicio. Un experto disciplinar o un experto académico, que es el que sabe del tema, que es el que sabe disciplinarmente de lo que queremos diseñar el curso. Y un experto en recursos, en medios y en tecnologías que me ayude con el desarrollo de recursos para poder hacer el montaje. Entonces, por eso seguramente, Alfredo, has tenido algunos inconvenientes al momento de hacer el diseño. Si yo pretendo diseñar algo en lo cual no soy experto, pues empiezo a tener dificultades y voy a tener muchas más dificultades cuando pase a la fase de diseño específico de las unidades. Porque el diseño se hace a varias manos, no lo hace una sola persona. ¿Sí es claro? Sí, Ahora, sí, sí, señor. nosotros aquí jugamos como estamos aprendiendo, tenemos que jugar los 3 roles. Por eso yo les pedí que escogieran algo que pues estuviera al alcance de ustedes, que conocieran, que fueran capaces de hacerlo. En ese sentido, por ejemplo, uno ve en la presentación de Erika, si te devuelves, Erika, a los saberes, por favor, me devuelves a los saberes, a la diapositiva de los saberes. Miremos que si yo no soy experto y no sé cómo se hacen mermeladas, qué saberes se requiere para hacer una mermelada, pues aquí empieza la primera patinada. ¿Cómo hago la descomposición en saberes? Aquí hay una cosa que seguramente no sé si ustedes alcanzaron a ver, ¿sí? Cuando vieron de didácticas, pero hay un concepto muy importante que voy a aprovechar esta pregunta de Alfredo para volverlo a retomar. Recuerden que una cosa es el saber disciplinar y otra cosa es el saber que se enseña. Y ustedes han oído la expresión popular de la gente o de los alumnos que dicen, es que el profesor sabe mucho, pero no sabe enseñar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa allí? Que hay un proceso intermedio que se llama la transposición didáctica. Una cosa son los saberes que la persona debe aprender y otra cosa es cómo organizo yo esos saberes, cómo le doy un orden lógico que tengan sentido para el proceso de aprendizaje. Entonces, esa descomposición pasa por un ejercicio mental que hace el diseñador, en este caso que hizo Erika y dijo, claro, para hacer mermeladas la persona tiene que ser capaz de manejar los conceptos, conocer cómo es el proceso, saber cómo son las técnicas de envasado, no sé qué. Entonces, hace una descomposición de la manera como Erika entiende y sabe que el estudiante se va a ir aproximando a estos saberes. Y luego dice, eso es el conocer. Y luego dice, pero para ya producir la mermelada tiene que saber cómo se hace la formulación, tiene que conocer las técnicas de producción, las técnicas de manejo de envasado, del tiempo, de no sé qué, no sé qué. Eso solo lo puede hacer una persona que sabe hacer la mermelada, que es experto, pero que además sabe cómo enseñarla. Porque a veces uno se puede encontrar una persona que sabe mucho de un tema, pero no sabe cómo se enseña, porque no es capaz de hacer el ejercicio que se llama de transposición didáctica. Es decir, de hacer la descomposición en saberes, reinterpretar y organizar esos saberes para que la otra persona los pueda aprender, es decir, tomarlos e incorporarlo en su estructura mental. Este paso entonces de la descomposición de la competencia a los saberes es fundamental para el ejercicio de diseño curricular. Y aquí si yo no conozco de cómo se hacen las mermeladas, pues hasta aquí hubiera yo llegado en el ejercicio de diseño. Ahí yo hubiera quedado diciendo, no tengo ni idea de cómo enseñarle a alguien a hacer mermeladas. ¿Es claro eso? Sí. Sí, sí, y es frecuente, ¿no? Y es muy frecuente. A veces uno lo vive, lo ve con profesores, por ejemplo, en clase muy desordenados. Uno lo que dice, este profesor no te tomó el trabajo de hacer un buen ejercicio de pensarse el diseño, lo cual no quiere decir que se sentara a escribirlo, pero por lo menos pensarlo. O este profesor tiene algunas dificultades en la transposición didáctica. Él sabe mucho y uno le reconoce que sabe mucho, pero está encartado, no sabe cómo fragmentar los saberes, no sabe cómo poner al estudiante a hacer el ejercicio, no sabe si este ejercicio debe ir primero, debe ir después. Eso lo que significa es que él no ha podido hacer el ejercicio de transposición didáctica correctamente. Ahora, con el tiempo, seguramente cuando enseña 3 y 4 y 5 veces el mismo curso, llega un momento en que encuentra una buena manera de hacer esa transposición didáctica. Si hay 2 personas levantando la mano, no estaba viendo. Ana María y Betty, no sé si quiera decirnos algo más.
No, yo era más frente a la presentación que hace Erika, es también para tener la claridad. Cuando ella habla del enfoque didáctico, mencionó el cognitivismo, el constructivismo. Sin embargo, cuando yo hice el ejercicio, me centré pues, en enfoque didáctico, hablé de las actividades, digamos, sí, como de la didáctica que voy a hacer para cada módulo. Sí, está bien, está bien. Se puede hacer. Ahora, lo que Erika luego nos tiene que decir es, cuando ya vaya a hacer las actividades, decirnos, bueno, pero ¿eso qué es? Es cognitivista, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que está usando allí? Está aproximándose a los saberes a través de un ejercicio de codificación, organización y aprendizaje, y esa didáctica, ¿cuál es? ¿Sí me entiendes? Entonces sí, uno puede hacer referencia como al conjunto de actividades, pero ella hizo una buena aproximación a cómo cree. Ahora, ojo, esta es la primera aproximación. Cuando uno abre en la unidad de aprendizaje, uno hace una propuesta pedagógico-didáctica. No quiere decir que cuando esté diseñando ya las unidades de manera específica, cuando ya está diseñando la unidad 1, por ejemplo, diga, no, pero esto con cognitivismo no me está funcionando, porque si fuera cognitivista yo tuviera que haber hecho esto y esto y esto, y realmente estoy haciendo esto y esto y esto. Bueno, no importa, pero es como dar de entrada una pequeña pista que la va a orientar para el ejercicio de la secuencia didáctica que va a utilizar en el diseño específico de la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí, está bien. Puedo ser más específico y decir, voy a usar cognitivismo usando una estrategia, por ejemplo, de codificación y reducción de la información a través de una estructura gráfica. Listo, perfecto. Entonces les voy a pedir a ellos que hagan cuadros, mapas, analogías, lo que uno considere que va a funcionarle para que entiendan el concepto de las materias primas y las normas. ¿Sí? Y cuando dice voy a usar constructivismo, dice, bueno, pues les voy a plantear un problema y ellos van a tener que investigar si hay diferentes técnicas para hacer la mermelada, y van a poder ensayar, un grupo va a ensayar una técnica, otro grupo otra técnica, o no. Ahora, si no los voy a poner a hacer eso, entonces de pronto es más cognitivista toda la experiencia que constructivista. Pero aquí dice, voy a intentar hacerlo de forma constructivista. ¿Sí? Sí, está bien. Aquí es una primera aproximación. Recuerden lo siguiente, estamos intentando desarrollar pensamiento de currículo, no estamos tratando de hacer unas guías rígidas. Lo que yo escriba en la fase de diseño, puede ser que en la fase de desarrollo me tenga que devolver y digan, no hombre, yo como pensé que era constructivismo, si aquí me está resultando más cómodo hacerlo desde una perspectiva más cognitivista. ¿Sí? Entonces, esto no es rígido, estos son pensamientos, o sea, es el ejercicio de pensarse la propuesta e ir avanzando, y si necesito devolverme, me devuelvo. ¿Sí? Aquí no hay nada escrito en piedra, y ese es uno de los principios. Nada está escrito de manera definitiva. Todo es una propuesta susceptible de ser mejorada. ¿Listo? Devuélvete un momentico al de objetivo de aprendizaje. Listo. Entonces, ¿qué ven ustedes allí? ¿Les parece que están bien? ¿Los ven bien? Yo los vi bien. ¿Mm? Pues a mí me quedó como, no sé si está bien. Pues yo lo pensé así porque considero que es como lo más lógico, en términos de que como yo solamente planteé la parte conceptual básica en un solo saber conocer, pues para mí ese es un único objetivo. Sí. De hecho, cuando me hicieron la corrección me decían que un objetivo con un solo saber, pues, que no tenía sentido, pero no podía combinarlo con otro porque era muy independiente, era lo primario para poder llegar a lo demás. Sí, o sea, no hay ninguna regla, no es que un objetivo tenga que tener muchos saberes. Es más, un saber conocer puede ser tan complejo que solo ese saber conocer puede llevarse una unidad completa. Y cuando estamos hablando de una unidad son 4, 6, 8 horas discutiendo elementos conceptuales teóricos. Claro, aquí estamos en cursos muy pequeñitos, pero imagínense que yo estuviera hablando aquí de un curso de física moderna, o lo que es física cuántica. Pues solo la unidad de entender los principios básicos de la física, pues solo eso, pues me va a llevar no sé cuántas horas, y es solo un saber conocer, ¿sí? Entonces,
no se preocupen si son muchos saberes o son muy pocos saberes, no hay ninguna regla. La única regla que hay y donde uno puede prestar, debe poner un poquito de atención es, supongamos que a Erika le hubiera dado por decir que el saber conocer uno aparece en la primera unidad, el saber conocer uno también aparece en la segunda unidad, y el saber conocer uno también aparece en la tercera unidad, y el saber conocer uno aparece en la cuarta unidad. Cuando uno ve eso, uno ya de entrada, o sea, como ustedes como van a ser eventualmente personas que orientan ejercicios de diseño curricular para otros compañeros, para otros profesores en sus instituciones, cuando uno ve eso de entrada uno dice aquí puede haber un problema. No es que no se pueda dar, se puede dar, pero si un saber conocer se repite de una unidad a otra, eso significa que de ese conocer en cada unidad voy a dar información distinta, voy a trabajar cosas distintas y normalmente no pasa. Es decir, cuando yo introduzco los conceptos de las características, los elementos fundamentales de las frutas, del procedimiento, de lo que sea, pues es algo que ya lo introdujo y ya cuando llegue a la unidad 2 no es que yo lo tenga que volver a repetir porque la gente dice, no, pero es que en la unidad 2 necesita el saber conocer uno. Sí, pero es que ya lo aprendió en la unidad 1. Yo, ojo, recuerden, yo escribo los saberes que va a aprender allí, no los que tendría que recordar o que ya trae, sino en esta unidad nos vamos a dedicar a aprender el saber conocer 2. El saber conocer uno ya lo aprendió, ya lo tiene desde la unidad 1, no tengo por qué repetirlo. Entonces, una validación rápida que uno hace es ver, primero, que todos estén, y segundo, que no haya repeticiones, salvo el saber ser. Porque el saber ser, ustedes saben que no es algo que se logra con una sola actividad. El saber ser es algo que se logra a largo plazo. O sea, de estar trabajando ejercicios reflexivos con los estudiantes por un buen tiempo. Entonces, sí tiene mucho sentido que el saber ser aparezca en varias unidades. No tiene que aparecer en todas. Puede aparecer en una, en dos, en tres, en varias unidades. Pero que un saber hacer aparezca en 2 unidades, el mismo saber ser, uno dice, el mismo saber hacer, uno dice, aquí hay algo raro. O que el saber conocer aparezca en 2 unidades, hay algo raro. Entonces, quería que vieran esta porque es una muy buena propuesta de descomposición o asociación de los saberes a los objetivos. Otra cosa que resulta bien interesante es, luego Erika lo que nos muestra acá es que para ya conformar la estructura de su curso, dice, pues yo me la juego por la más sencilla y es, cojo una unidad para cada objetivo. Para cada objetivo, sí. Eso es como lo más fácil cuando uno estructura un curso. Ahora, hay veces que uno dice, no es tan sencillo dejar un solo objetivo. Es posible que en una unidad yo tenga que funcionar los objetivos. Bueno, no hay reglas. Pero la primera regla, o la primera recomendación es, traten de pensar si su curso se puede hacer una asociación 1 a 1. Cada unidad es un objetivo. Ahora, si en un momento dado para una unidad fusionan 2 objetivos, no pasa nada. Uno dice, bueno, en esta unidad voy a trabajar el objetivo 1 y el objetivo 2. Perfecto, no hay ningún problema. Pero eso es algo que Erika nos muestra y nos dice, yo voy a asociar un objetivo a cada unidad y listo. Sí, aquí está el objetivo 1 para la unidad 1, el objetivo 2 para la unidad 2, el objetivo 3 para la unidad 3 y el objetivo 4 para la unidad 4. Esa es una forma sencilla de abordar la propuesta. Bien, ¿alguna pregunta, alguna otra inquietud, alguna otra recomendación? No, las dudas que yo tenía del mismo trabajo ya quedaron súper resueltas. Muchas gracias, profe. No, a usted, Erika, muchas gracias. Muy buen trabajo. Bien, ¿alguien más quiere presentarnos su propuesta? ¿Alguien más quiere que la revisemos, le demos alguna recomendación, algún ajuste, algo que quieran ver? ¿Nadie se anima? ¿Nadie? Es una oportunidad presentarlo, porque bueno, todos pues aprendemos. si nadie se anima, yo me animo. Bueno, Eso. Ana María. Sí, es una oportunidad. O sea, Sí. recuerden que, sí, dale, adelante, Ana María. Recuerden que Sí, aquí, ahora hicimos una entrega inicial, aunque pues esta ya es la entrega final de la fase de diseño, pero yo siempre lo que hago es, a partir de ver ya 1, 2 o 3 trabajos, que los revisemos aquí ya entre todos, los discutamos, luego lo que yo les pido a ustedes es, hagan un ejercicio reflexivo y decidan
si ustedes quedaron contentos con su propuesta, si creen que la pueden mejorar y hagan las mejoras. Y para eso entonces yo vuelvo y hablo a la plataforma y ustedes pueden hacer las correcciones y subirlas, ¿sí? Hasta el día viernes, o sea, mañana viernes a medianoche. O sea, yo la abro hasta la medianoche para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo. De tal manera que yo el sábado empiezo ya a revisarles y darle retroalimentación a su trabajo. Bueno, entonces ahora sí, Ana María. Ok, voy a compartir la mía y me pasó algo de que estaba haciendo como el video y como que me volví a corregir y no, como que a veces como que es desgastante también, ¿no? Claro, el video tiene la intención de cuando uno lo está escribiendo uno ya y está contando uno mismo dice, no, pero esto no me suena como bien, o sea, no me suena. sí, esa es la intención un poco también de pedirles que traten de contarle a otro lo que hizo. Y uno cuando uno verbaliza lo que hizo, cae en cuenta de que hay cosas como que no suenan tan bien, ¿sí? Sí, exacto. Pues ahí yo me gustaría meter la cuchara, pues lo que yo usualmente hago en los videos es que yo diapositiva por diapositiva voy haciendo como el diálogo, el guión, Sí. y lo leo contando el tiempo que aparece ahí como si fuera presentándolo. Entonces ahí yo miro, voy vocalizando, voy cambiando, digo, no, esto se demora mucho para esta diapositiva, le quito, le pongo. Y lo que dice el profe, a lo medida que uno lo va leyendo y lo va leyendo en voz alta, entonces uno a lo que vocaliza, entonces le quita la coma, se la pone. Sí, Ahí de acuerdo. es como el Muy bien. Listo. Entonces me dicen sí. Ay, dame un segundo. Sí, empezaba a compartir, ahora sí ya. Hola a todos y todas. Hoy quiero exponer mi experiencia aprendiz empoderado utilizando el modelo ADI en la fase diseño. Empecemos. La siguiente experiencia de aprendizaje se realizará en el ámbito de aprendizaje no formal, el cual no se encuentra inscrito bajo ninguna institución académica. Este programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean gestionar su aprendizaje de forma activa, autónoma y responsable, que buscan prepararse mejor para la vida personal, académica y profesional, que quieren definir sus metas de aprendizaje y cómo cumplirlas sin miedo a equivocarse. En este programa los estudiantes estarán en capacidad de gestionar sus metas de aprendizaje a través de los entornos personales de aprendizaje. Aquí ellos deben tener algunos saberes para poder cumplir los objetivos. Miremos. Objetivo 1. Establecer una meta de aprendizaje que quieran alcanzar en corto tiempo y gestionar a través de su entorno personal de aprendizaje. Para esto ellos deben conocer cómo establecer sus metas de aprendizaje, cómo describir qué son los entornos personales de aprendizaje y cómo identificar las herramientas TIC para enriquecer su aprendizaje. Finalmente, ellos deben poder diseñar su entorno personal de aprendizaje. Luego, para el objetivo 2, implementar los pasos según su entorno personal de aprendizaje que le permitirá alcanzar su meta de aprendizaje. Ellos deben poder identificar las herramientas TIC para enriquecer su aprendizaje, conocer cómo gestionar sus entornos personales de aprendizajes y además deben poder gestionarlos. Y luego van a desarrollar su meta de aprendizaje utilizando las herramientas TIC. Luego, para el último objetivo, reflexionar de forma crítica sobre el desarrollo de su meta de aprendizaje en pro de enriquecer su vida personal, académica y profesional. Ellos deben reflexionar de forma crítica sobre su aprendizaje y deben valorar la importancia de conocer sus entornos de aprendizaje para prepararse mejor para la vida. El programa está dividido en 2 unidades. En la unidad 1, gestión de su entorno personal de aprendizaje, se va a cubrir el objetivo 1, donde vamos a tener 2 momentos. En el momento 1 es un enfoque cognitivista, tiene alrededor de 6 horas, donde los estudiantes van a poder aprender sobre los conceptos de entornos personales de aprendizaje por medio de lecturas y videos. Luego vamos a tener un momento 2, es un enfoque constructivista, alrededor de 10 horas, donde los estudiantes van a poder tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Ellos van a poder definir qué quieren aprender, seleccionar los recursos y de esta forma construir su propio conocimiento y van a además diseñar su entorno personal de aprendizaje. Con base a este diseño vamos a realizar la unidad 2, que es la implementación y reflexión de su entorno de aprendizaje, donde vamos a cubrir los objetivos 2 y 3, donde también vamos a tener 2 momentos. En el primer momento es un enfoque constructivista donde los estudiantes van a implementar, desarrollar su meta de aprendizaje de forma autónoma y construir su propio conocimiento.
dejando evidencias de este proceso. Luego vamos a tener un momento 2, es un enfoque constructivista alrededor de 4 horas, donde los estudiantes van a reflexionar sobre su proceso y meta de aprendizaje. Bueno, eso era lo que les quería contar. Espero les llame la atención mi experiencia de aprendizaje y muchas gracias por escucharme. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana María. Vamos entonces a abrir el espacio para preguntas, recomendaciones, dudas. Bien. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay pregunta, entonces yo voy a hacer algunas preguntas, les voy a hacer algunas preguntas a todos, no solo a Ana María. Devuélvete a la de objetivos, por favor. Si quieres, bueno, ahí están los tres. ¿Qué observan del objetivo 1? ¿Podríamos proponerle a Ana María algo para ajustar ese objetivo? ¿Lo ven bien? ¿Qué diferencia encuentran entre el objetivo 1, el objetivo 2 y el objetivo 3 en cuanto a semántica? No en cuanto a la intención del objetivo, sino ¿qué diferencia semánticamente encuentran ustedes? Sí, Erika. Pues yo lo que puedo observar es que al establecer la meta de aprendizaje hace parte de implementar los pasos, ¿no? O sea, Establecer la meta de aprendizaje puede ser un objetivo, puede ser. Pero luego, ¿qué pasa? Dice gestionarla. Eso significa que en la misma frase estoy usando dos verbos, dos acciones fuertes. Ah, ¿Ok? Entonces, los objetivos, cuando uno está trabajando en diseño curricular, hay una regla que siempre, hay dos principios que espero que no se les olviden por el resto de su vida, que se utilizan en educación y en diseño curricular. El primero es menos es más y el segundo es lo fundamental en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje es la alineación de los elementos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que aprender a escribir cuando escribimos un objetivo son frases muy cortas, muy precisas, y eso nos obliga a hacer, nos obliga a escribir de manera muy sintética, pero muy precisa y muy clara. Entonces, miren que el objetivo 1 tiene dos objetivos. Y entonces, ¿qué pasa si uno dice, más bien, el objetivo no sería gestionar metas de aprendizaje a través de un entorno personal? O sea, ¿qué es lo más importante? Que la persona aprenda a gestionar sus metas de aprendizaje a partir de un entorno personal. Establecer la meta sí es un objetivo, pero seguramente es un objetivo ya muy específico de ese primer objetivo. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando veamos las unidades? Que cuando uno llega a la unidad, a veces el objetivo yo lo veo muy grandote. Y yo digo, no, pero es que ese objetivo tiene como pasos. Primero tengo que hacer la meta, luego tengo que definir los elementos del entorno personal de aprendizaje, luego lo tengo que implementar y luego sí lo puedo gestionar. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, un objetivo de aprendizaje, yo lo puedo descomponer luego en lo que llamamos, o algunos profesores llaman objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar que este objetivo 1, lo que pasa es que tiene un objetivo de la meta, un objetivo y un objetivo específico incluido ahí mismo. Entonces, uno podría arrancar es por el verbo gestionar. Cuando les pase eso, una recomendación, cuando tenga dos verbos, miren cuál es el verbo más fuerte. Porque a veces uno pone describir, analizar y proponer una solución. Entonces, bueno, ustedes dicen cuál es el verbo más fuerte. Describir, no. Analizar, bueno, ese es más fuerte. Y proponer una solución. Proponer una solución es más fuerte. Entonces, el objetivo es proponer la solución. Es claro que para poder proponer la solución tengo que analizar el problema, tengo que describir la situación y tengo que hacer una cantidad de cosas. Entonces, los otros
se me vuelven son objetivos específicos de ese más grandote. Entonces, cuando yo tenga varios verbos, pregúntense cuál de los verbos es el más fuerte en términos de pensamiento del estudiante. ¿Cuál demanda un ejercicio intelectual más fuerte al estudiante? ¿Le demanda proponer, le demanda analizar o le demanda describir? No, proponer es más fuerte porque tiene que construir una solución. Proponer una solución es más fuerte que analizar. Que analizar es encontrar los elementos, desmenuzarlo y ya, pero no propongo nada. Proponer tiene un ejercicio de síntesis que es más fuerte que el análisis. Entonces, esa es la recomendación que yo te haría, Ana María. ¿Sí? O sea, está muy bien la propuesta en términos de saberes, de objetivos y de unidades, solo que aquí me mezclaste dos acciones de las cuales hay una más fuerte que la otra. Entonces, traten de dejar por cada objetivo una sola acción, ¿sí? Es muy dado, yo me lo encuentro muchísimo, en muchísimos ejercicios de diseño curricular que hacen los estudiantes en los cursos, pero además como esa es parte de mi tarea en la universidad, revisar diseños curriculares de todos los programas de la universidad. Yo me lo encuentro con mucha frecuencia que para el objetivo me usan 3 y 4 verbos. Y yo le digo, ¿para qué quiere ponerle 3 y 4 verbos? No, es que se necesitan todos. Le digo, no, yo no le estoy diciendo que no se necesitan, pero yo le doy más directriz al estudiante cuando le digo cuál es el nivel de pensamiento más demandante que va a alcanzar aquí con este objetivo. Su nivel de pensamiento más fuerte es gestionar todo eso. ¿Sí? Lo más grande que va a poder hacer es eso. Lo otro, pues lo va a ir aprendiendo en el camino. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta para Ana María o alguna otra sugerencia? Profesor, en ese caso, también se podría desagregar el objetivo en uno en dos objetivos. Si de pronto dentro de Sí, lo que se le va sí. a enseñar a la persona, tiene que hacer primero el paso, cómo establece esas metas, o sea, si la persona va a aprender como unos parámetros para establecer las metas y ya después sí cómo pues gestiona, las gestiona en el entorno personal, se puede abrir, ¿cierto? Sí, pero entonces, claro, tú podrías hacer dos cosas, Betty. Miren, aquí podríamos hacer dos cosas. Podríamos decir, el objetivo uno realmente son dos objetivos. Uno que es establecer las metas y otro que es gestionarla. Pero uno dice, bueno, pero es que son muy relacionados. Entonces, lo que va a suceder es que ahora pásate a la unidad 1, Betty. Pásate a la siguiente diapositiva donde tiene la unidad 1. Ana María, perdón. Entonces, mira que en la unidad 1, ¿qué es lo que va a hacer? Mira que yo le dije, en la unidad 1 va a aprender a definir las metas. Entonces tiene un objetivo específico. Dentro de esa misma unidad va a aprender a definir las metas. Va a conocer qué son los entornos personales de aprendizaje. Va a identificar qué herramientas existen para enriquecer o construir su entorno personal de aprendizaje y va a diseñar su entorno personal de aprendizaje. ¿Sí está claro? Que entonces esta primera unidad que tiene este objetivo, tiene un objetivo específico que es definir, cómo definir y establecer las metas de aprendizaje. Y tiene otros objetivos que son describir los entornos de aprendizaje, identificar las herramientas TIC y diseñar ya el entorno de aprendizaje. Si te queda claro que yo la puedo dejar allí y decir que eso se me va a convertir en un objetivo específico de la unidad, no se me va a Sí. convertir, o sea, o podría también, como propone Betty, yo hubiera podido partir, entonces me hubieran salido ya 3 unidades. La primera unidad es definir y establecer metas de aprendizaje. Listo, esa es una primera unidad. Y una segunda unidad que es gestionarla a través de entornos de aprendizaje. Sí, también funcionaría. Claro que se puede hacer. Entonces, o sea, tomando la reflexión de Betty, cuando tenga dos acciones que tienen una demanda intelectual al estudiante muy fuerte, las dos son muy fuertes, eso significa que son dos objetivos, son dos grandes objetivos. Entonces los puedo separar y seguramente eso me va a dar dos unidades distintas. ¿De acuerdo? Pero cuando hay una acción o un verbo que no es tan demandante, que es algo más sencillo, y hay otro más fuerte, yo digo, es que este es un objetivo específico de este más fuerte. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana María. Bueno, vamos entonces ahora. Si quieres, ya dejaste de compartir. Bueno,
podamos entonces a continuar para dar ya cierre a nuestra sesión. Entonces miren que la fase de diseño es una fase donde yo defino estructuralmente cómo va a ser mi programa, pero ya avancé bastante porque tengo los objetivos de aprendizaje, porque adicionalmente tengo el enfoque pedagógico didáctico, o he hecho una descripción del enfoque pedagógico didáctico, y porque sé cuáles son los saberes y las unidades con que voy a trabajar. A partir de haber hecho el diseño, yo casi que podría hacer el folleto publicitario de mi programa. Ustedes seguramente cuando se han inscrito a algún programa, formal o no formal, a un programa de especialización, de maestría o a un diplomado o a un programa de aprender a cocinar, lo que sea, normalmente se han encontrado con unos folletos muy bonitos, muy bien ilustrados, muy bien elaborados. Bueno, ya aquí tienen todos los elementos para hacer ese folleto. Miren que yo no necesito tener el diseño detallado de cada unidad para hacer el folleto, porque eso no se lo presento a los posibles interesados en mi curso, nunca se los presento en el folleto. Lo que yo les digo es, este es el programa con el cual usted aprenderá a hacer mermeladas, y en este programa el objetivo es que al final usted es capaz de hacer estas cosas, y aquí en este programa vamos a trabajar con 4 unidades y el enfoque didáctico va a ser, vamos a trabajar por problemas, vamos a hacer de esta manera, vamos a usar estas didácticas, y luego le digo, y eso va a costar tanta platita. Eso es lo que normalmente se pone en un folleto, ¿sí? Ya sea en un folleto en línea, en un folleto en papel, pero eso es lo que se transcribe a la propuesta de comunicación que yo utilizo para promocionar mi programa. Bien, vamos entonces, a partir de tener ya la fase de diseño, entramos a la fase de desarrollo. Y esta fase de desarrollo nos va a tomar 3 semanas. Esta fase de desarrollo es más larga en tiempo, porque aquí es donde hacemos ya el diseño microcurricular. Es decir, vamos a tomar ya la unidad, ¿cierto? Entonces, en el caso de Erika, que propuso 2 unidades, pues vamos a hacer el diseño de las 2 unidades. En el caso de Ana María, que tiene 3, ella va a diseñar 2, ¿sí? 2 unidades. Ah, no, también tiene 2. O sea, la propuesta es que en esta fase de desarrollo, algunos seguramente diseñaron, en su propuesta de diseño les salieron 4, 5 o 6 unidades. Bueno, por tiempo no vamos a alcanzar a hacer las 6 unidades. En la fase de desarrollo vamos a hacer el diseño microcurricular, o sea, el diseño ya detallado de 2 unidades. ¿Cuáles 2 ustedes escogen? Si quieren la primera y la tercera, la segunda y la tercera, la quinta y la sexta, la que ustedes quieran, 2 unidades. Bien, ¿qué significa la fase de desarrollo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la fase de desarrollo tiene 3 semanas. En la primera semana, ustedes van a trabajar con los lineamientos de la fase de desarrollo de ADI. O sea, van a estudiar los lineamientos de qué significa hacer el desarrollo de una unidad, o sea, el diseño microcurricular de una unidad. Vamos a estudiar una propuesta que es el fundamento con el cual trabajamos el ejercicio de diseño microcurricular, que es la propuesta de alineamiento constructivo del profesor Bix. Esta es una lectura que nos muestra qué significa alinear los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa lectura la vamos a guiar con esta reflexión. ¿Qué significa alinear los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo podemos hacer la alineación? Esta reflexión la vamos a hacer primero individualmente a través de la respuesta a estas 2 preguntas. Ustedes la van a subir al Drive. Luego se van a reunir con su grupo y van a revisar colaborativamente las propuestas individuales y van a formular la síntesis del grupo sobre qué es y cómo podemos realizar el alineamiento de los elementos del proceso. Una vez que hagan esa construcción colaborativa, entonces van a entregar una tarea grupal a través de la plataforma Canvas, y eso es lo que vamos a revisar en nuestra próxima reunión sincrónica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para que entendamos cuáles son los elementos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y la pregunta que me están haciendo es ¿qué significa alinearlos? Resulta que en un proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen muchos elementos, aquí solo menciono algunos de ellos.
El primer elemento es el propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje y ese propósito normalmente o históricamente lo hemos expresado en objetivos, ¿sí? O competencias o resultados de aprendizaje, como quieran hoy denominarlo. Pero esos objetivos o propósitos pueden ser de bajo orden o pueden ser de alto orden. Recuerden ahora que estábamos discutiendo el concepto de cuando yo veo dos acciones, o sea, dos verbos en un objetivo, es posible que los dos verbos estén haciendo referencia a niveles de pensamiento distintos. Yo tengo bajo nivel de pensamiento o baja demanda de pensamiento cuando, tomando la taxonomía de Bloom, me están a mí haciendo referencia a acciones mentales que implican recordar algo, describir algo o aplicar una cosa muy operativa. O, siguiendo la misma taxonomía de Bix, de Bloom, puede ser que me estén pidiendo que esté haciendo un ejercicio de pensamiento o un ejercicio cognitivo de muy alto orden que me implica a mí analizar, proponer, crear, tomar una decisión, resolver una situación compleja. Entonces me están pidiendo una situación de muy alto orden. Entonces miren que en mi propuesta de enseñanza-aprendizaje o en el diseño de mi experiencia de aprendizaje, yo me puedo estar moviendo de objetivos de bajo orden, de baja demanda de pensamiento, a objetivos de alta demanda de pensamiento. Bien, otro de los elementos que nos encontramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la naturaleza de los contenidos en donde el estudiante va a encontrar esos saberes que él debe aprender. Y entonces yo me puedo encontrar materiales o contenidos que le presentan al estudiante una perspectiva. O yo me puedo encontrar materiales que presentan múltiples perspectivas. Miremos lo siguiente para entender esto. Cuando yo le doy al estudiante un libro de texto, entiéndase manual, el libro de texto escrito por Pepito Pérez de la editorial Norma, y le digo que todo el semestre o todo el curso vamos a trabajar con ese libro, casi con seguridad que yo le estoy dando al estudiante una perspectiva. ¿Cuál perspectiva? La del autor del libro. Una, no más, la de él. Como si esa fuera la única posibilidad que se tiene de abordar ese saber disciplinar, ¿sí? Entonces, yo cuando trabajo con un solo autor, estoy trabajando con una perspectiva. Pero si yo le doy al estudiante 3 y 4 autores distintos que abordan ese saber disciplinar desde distintas perspectivas, desde distintos sentidos, incluso desde sentidos contrapuestos o en tensión, pues yo le estoy dando al estudiante múltiples perspectivas, ¿sí? A través de diversos autores. En la dimensión pedagógico-didáctica, pues ya hemos hecho un recorrido y podemos pasar desde unos modelos pedagógicos, didácticos muy centrados en el maestro, en esa concepción de la transmisión de información a partir de la clase magistral, un poco lo que yo estoy contando acá o haciendo acá, a una experiencia más centrada en el estudiante bajo un enfoque de aprendizaje basado en problemas o en proyectos o en indagación, o sea, lo que llamamos las didácticas inductivas. Cuando yo le demando al estudiante que haga una tarea, yo le puedo dar una tarea con una orientación muy académica o le puedo dar al estudiante una tarea con una orientación muy auténtica. Cuando yo le doy una tarea con orientación académica, significa que le digo al estudiante, abra el libro de texto y resuelva los problemas 1, 3, 5, 10. O cuando yo le traigo al estudiante un caso hipotético, él vive en la ciudad de Cali, nunca ha salido de la ciudad de Cali, le traigo un problema que habla de Canadá, del frío, de lo inhóspito, de la no sé qué, pues seguramente para el estudiante es una cosa académica porque él eso no está en su contexto, para él eso no es auténtico. Cuando yo le digo a ustedes que diseñen una experiencia de aprendizaje cercana a su institución educativa, que sirva para su institución educativa, que sirva para sus colegas, sus estudiantes, sus compañeros, pues estamos aproximándonos a una orientación auténtica. Eso es lo que ustedes viven y esas son sus situaciones. El rol del profesor y el rol del estudiante también son variables que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es posible que el rol que el profesor cree que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el de enseñar, pero también nos encontramos otros roles donde el profesor cree que su foco no es enseñar, sino guiar el aprendizaje. Él es un guía, él es un mentor, él es un orientador, él no enseña, él orienta. ¿Y orienta a quién? Al estudiante, quien es quien aprende. Y el estudiante puede pensar que él vino a que le enseñaran, estar ahí sentado esperando a ver yo qué le enseño. O el estudiante dice, no, yo vine fue a aprender y está activo y comprometido y investiga y descubre y hace todos sus trabajos. Cuando hoy utilizamos las tecnologías, yo puedo utilizar las tecnologías de forma muy pasiva o de forma muy activa en un ejercicio auténtico y de tiempo real. Entonces, cuando yo uso la tecnología para presentar un PowerPoint, como están viendo ustedes ahora, uso un computador y una herramienta de diseño de una diapositiva y uso un PowerPoint, pues eso es un manejo muy predefinido. Esto lo que me está reemplazando era lo que antes era un tablero y una tiza y donde el profesor tenía que haber hecho este mamarracho que está aquí, a mano, allá en el tablero muy rápidamente. Entonces, lo único que me ahorré fue escribir esto en un tablero, que de hecho yo puedo activar aquí un tablero y me hubiera podido poner a escribir estas mismas cosas muy, muy rápidamente. Pero yo estoy usando la tecnología de una manera muy predefinida. Pero cuando yo les digo a ustedes que, a ver, aprovechando las tecnologías, se reúnan, hagan trabajo colaborativo, usen el Google Drive, suban a Google Drive, usen un Trello para controlar su tiempo. Entonces estamos usando las tecnologías en tiempo real y de manera auténtica para coordinar su trabajo, de manera colaborativa basada en herramientas tecnológicas. Cuando hacemos la evaluación, yo puedo hacer una evaluación solo de la dimensión cognitiva. Bueno, al terminar ahora la clase, todos van a sacar una hojita y me van a escribir qué significa X y qué significa Y y qué significa Z y cómo esos X, Y y Z se utilizan para resolver el problema Q. Listo. Pero yo puedo decir, no, yo voy a valorar todo. O sea, cómo pensaron, cómo razonaron, cómo resolvieron el problema, no en un examen, sino cómo han venido trabajando para resolver una situación. Y entonces yo valoro todo, o sea, todo. O sea, la primera entrega, las correcciones que se hicieron, los ajustes, el intercambio entre ustedes, o sea, todas las cosas se valoran. Entonces yo puedo irme a una valoración en todas las dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces miren que en un proceso de enseñanza-aprendizaje yo me puedo estar moviendo desde una posición muy a la izquierda, ¿sí? Muy a la izquierda de su pantalla en esta parte, hacia una posición muy a la derecha. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué significa alinear todos esos elementos? ¿Sí? Y esa es la pregunta que les dejo. Entonces, ¿qué significa alinear todos esos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero lo más importante, una vez que yo descubra qué significa alinearlos, es cómo realmente podemos hacer la alineación de esos elementos. ¿Listo? Bien, la lectura del profesor Bix los ayuda un poco en eso. Bien, ¿qué vamos a ver en la fase de desarrollo para que lo vayan pensando? Entonces, una vez que ya yo tengo la unidad, entonces para cada unidad tengo que hacer el desarrollo de la unidad. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a arrancar de mi mesoestructura, yo tengo los cursos, los módulos, ya tengo los saberes asociados, porque yo dije, en esa unidad voy a trabajar con estos saberes y en esa unidad voy a lograr este objetivo. Y además hice una propuesta pedagógica. Lo que se espera es que a través de estos 5 pasos ustedes lleguen a estructurar el microcurrículo. ¿Y qué significa estructurar el microcurrículo? Es definir los objetivos específicos de aprendizaje de la unidad, establecer los temas asociados a los saberes, porque normalmente alguien me preguntaba cuando hacía diseño, bueno, ¿y los temas dónde aparecen? Bueno, aquí ya aparecieron. Los temas de estudio asociados a los saberes, porque yo dije que el saber que iba a hacer era aprender las técnicas de preparación de la mermelada. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Es posible que le ponga igual que como le puse en el saber, pero le puedo poner que ese saber se descompone en 2 o en 3 o en 4 temas. Los recursos para el aprendizaje, ¿eso cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender a preparar la mermelada? Pues existen videos, entonces la pregunta es, ¿el recurso para el aprendizaje va a ser un video? Ellos primero van a ver un video. No, hay un texto descriptivo que se van a leer, ¿sí? O va a ser una presentación que va a hacer el profesor, o no va a ser un ejercicio de investigación, indagación a través de la web. Yo les voy a pedir que busquen y encuentren.
Entonces voy a definir cuáles van a ser los recursos para el aprendizaje, lecturas, videos, canciones, audios, no sé, cualquier elemento que me permita aprender. Luego voy a decir, muy bien, ya yo tengo los saberes, los temas y los recursos. Ahora, ¿cómo voy a relacionar todos esos elementos definiendo unas actividades de aprendizaje? O sea, vamos a establecer mi secuencia didáctica de aprendizaje, es decir, qué va a ser primero, luego qué va a ser de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, en qué orden lo va a hacer, quién va a hacer qué hace el profesor y qué hace el estudiante. Entonces voy a definir las actividades de aprendizaje. Y finalmente voy a establecer cómo evalúo si los estudiantes aprendieron en esa unidad esos saberes y son capaces de demostrarme que alcanzaron el objetivo de aprendizaje. Entonces, cuando yo hago el diseño microcurricular, soy capaz de establecer todos estos elementos, que son los que están aquí: definir objetivos de aprendizaje, definir los temas, definir los recursos, definir las actividades y definir los mecanismos. Bien, aquí están entonces ya en detalle qué hacer y cómo hacer cada cosa, ¿sí? Pero eso lo miraremos y para eso vamos a trabajar, siguiendo con la plantilla, vamos a trabajar el diseño de cada unidad. Ahí en la plantilla ustedes se van a encontrar ya cómo van a plasmar los saberes, los temas y los materiales. Ese es el trabajo que tenemos que hacer para dentro de 15 días. Es decir, dentro de 8 días vamos a revisar, nos vamos a reunir acá y vamos a revisar fundamentalmente el concepto de alineamiento constructivo. O sea, ¿qué significa alinear todos estos elementos? Y dentro de 15 días ya tienen ustedes que tener la primera unidad de aprendizaje diseñada, pero todavía no es para entrega. Les voy a pedir que la diseñen para que podamos revisarla aquí, o sea, para que nos presenten 2 o 3 compañeros, nos presenten su propuesta de diseño y podamos empezar a hacer la retroalimentación y decir, no, mira, no entendiste bien el concepto de tema o no estás haciendo una asociación correcta entre saberes y materiales de estudio. En fin, no voy a ahondar más en esto porque eso es el trabajo para dentro de 15 días. Dentro de 8 días volvemos a revisar sobre esto, pero si ustedes quieren ir avanzando en el diseño de alguna unidad, y sé que hay estudiantes, hay compañeros de ustedes que ya avanzaron en el diseño de unidades porque se pusieron a diseñar unidades, seguramente pues se van a dar cuenta que algunas cosas las hicieron muy rápido y no, y son susceptibles de mejora, pero algunos ya han logrado avanzar en el diseño de algunas unidades. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer en las próximas 3 semanas. Pero para entregar de la próxima semana, solo 2 cosas, bueno, una cosa nomás. La primera de entrega, que es, vamos a entender el concepto de alineamiento constructivo. Y la segunda, que no la tienen que entregar, es yo el fin de semana trato de dar retroalimentación a los ejercicios de diseño, porque si hay que hacer ajustes, esos ajustes hay que hacerlos antes de enfrentar la etapa de desarrollo o diseño ya microcurricular de cada unidad. Entonces, trataré el fin de semana de darle retroalimentación a todos o a la mayoría, de tal manera que en el transcurso de la semana puedan hacer los ajustes que se requieran a la fase de diseño. No los tienen que volver a entregar, simplemente son recomendaciones de ajuste. ¿Hay preguntas hasta aquí? Profesor, yo tenía una pregunta con respecto a la parte de evaluación del formato. Sí. Ahí, bueno, ahí colocamos los mecanismos, criterios. En la parte de criterios, o sea, como el nivel de detalle que debe ir en esta tabla, más que todo. Ah, ok, bueno, lo mirábamos dentro de 8 días, pero te explico. El mecanismo, ustedes saben que el mecanismo es aquel que me permite recoger información a mí. Entonces, el mecanismo más sencillo es el documento escrito que ustedes me entregan, ese es un mecanismo. Pero miren que tenemos 2 mecanismos. Uno puede ser un video o el otro puede ser el texto escrito. Es más, yo hubiera podido decirles, no, solo entréguenme en el video. No, yo les pido el video, aunque el video es más un ejercicio de reflexión y de facilitar la presentación a los compañeros. De hecho, yo primero, antes de ver el documento en Excel, yo me veo los videos para ver cómo reflexionaron y pensaron y lo presentaron. Entonces, el video es un mecanismo y el otro mecanismo es el documento escrito. Pero yo podía haber utilizado como mecanismo de retroalimentación la participación en un foro, por ejemplo, como mecanismo para recoger información, la participación en un foro, ¿cierto? O puedo utilizar como mecanismo para recoger información sobre el desempeño del estudiante en la elaboración de un producto.
Entonces yo hubiera podido evaluar, en el caso de la mermelada, el mecanismo es la producción de la mermelada. Y puedo calificar qué tan bien o mal quedó hecha la mermelada y decir, bueno, pues buena, no aprendiste porque mira que la mermelada no te quedó bien, ¿sí? Es claro que el mecanismo es aquel que me permite a mí observar el desempeño. Entonces es un documento escrito, es un video, es una escenificación. Por ejemplo, si yo les pongo que hagan un juego de roles y cada estudiante tiene que representar un rol, entonces el mecanismo es el juego de roles. ¿Ya es claro el mecanismo? Ahora, el criterio. El criterio es cómo Sí, voy a claro. juzgar si eso que estoy observando allí es correcto o no es correcto. Entonces, los criterios hacen referencia a los elementos que yo pongo en la rúbrica. No hay necesidad de construir la rúbrica porque eso lo aprendieron o ya vieron el curso de evaluación o van a ver el curso de evaluación. Entonces, los Ya lo criterios, vimos. ya lo vieron. Entonces, los criterios de los Sí. que van en la rúbrica. Entonces, miren que hay dos elementos que me definen a mí en los criterios. El primero es el elemento que yo voy a observar y el segundo es con qué atributos voy a juzgar ese elemento. Entonces, yo voy a decir, voy a observar, por ejemplo, la calidad, o voy a observar primero la formulación de los objetivos, es un elemento que voy a observar, y voy a juzgar la formulación de los objetivos por la calidad, la precisión, la coherencia, la pertinencia. Entonces yo defino el atributo con el cual juzgo ese elemento, ¿sí? ¿Es claro? Entonces los criterios hacen referencia a los elementos que voy a observar y los atributos de calidad o los atributos de verificación de ese elemento. ¿Sí? Ok, ahí colocamos, si tenemos 5 criterios, colocamos los 5 criterios. Sí, claro, si dices, bueno, en este mecanismo yo voy a observar 5 elementos, entonces voy a observar el objetivo, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué. Para los objetivos voy a observar coherencia y pertinencia. Para el elemento de descripción voy a observar completitud y claridad. Para el otro voy a observar pertinencia y suficiencia. Entonces defines para cada uno de ellos qué estás observando. ¿Sí? ¿Claro? Y eso no quiere decir que voy a dar nota. Yo puedo tener mecanismos y criterios simplemente para observar y decir, no, todavía no he aprendido, no le puedo dar nota. Eso no tiene nota. ¿Sí? Aquí no estamos hablando para nada de poner notas, sino de cómo valoro o evalúo que el estudiante está aprendiendo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Claro? Sí, me queda más claro. Más claro. Sí, este es el que más Sí. dificultades les da en la plantilla a la mayoría de las personas. Para el Recuerden, squad. ya lo debieron ver en el curso de evaluación. La evaluación es tal vez uno de los Sí. aspectos más, o sea, Complejas. más difíciles, más subjetivos, donde hay más problemas al momento de diseñar la experiencia de aprendizaje. De acuerdo. Ujú. Ok, Vale. y en objetivos asociados colocamos simplemente los numeritos. Sí, el O, lo mismo, O1, O2, O3. Y en las actividades de aprendizaje todo También. está codificado. La actividad A1, durante 1 o después 1. O sea, todas las actividades, todo eso está codificado. Aquí no es que pongan textos, sino códigos. Todo esto se usa para hacer validación cruzada, para darme cuenta si estoy haciendo bien el ejercicio de alineación. Okay. Igual en los saberes, el saber conocer 1, el saber conocer 2, el saber hacer 1, el SH1, el SCS1, ¿sí? Los códigos. Listo. ¿Sí? Okay, gracias. Bueno. Pues yo tengo una pregunta con respecto a esa última parte. Sí. Ahí sí valdría que con 2 mecanismos yo pueda evaluar el grado de aprendizaje de un mismo saber. Sí, claro. Tú puedes poner todos los mecanismos que quieras para un mismo saber. Listo, vale, gracias. Sí, todos los que uno quiera. Y que sean coherentes y pertinentes, ¿no? No es inventarme más mecanismos. Bien, eso ya lo miraremos en detalle cuando estemos diseñando una de las unidades. Ya lo veremos en detalle, pero sí, claro. O sea, aquí, recuerda, aquí no hay reglas, no hay límites, nada, no. Lo que hay son 2 principios. Menos es más y todo debe estar alineado. Ya, esos son los 2 principios. Si eres capaz de manejar esos 2 principios, siempre vas a ser capaz de hacer diseño. No importa que uses plantilla o no. Cuando una persona ya maneja estos 2 principios, puede incluso hacer todo el ejercicio de diseño en su cabeza, porque tiene los 2 principios bases para hacer todo el ejercicio. Ok. ¿Listo?
Bueno, muy bien. Entonces, pues dejamos allí. Voy a dejar de compartir. Pues muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan una muy buena noche. Recuerden, la tarea que se entregaba para hoy, si ustedes después del ejercicio reflexivo encuentran que pueden hacer algún ajuste, pues los invito a que lo hagan y tienen hasta mañana a medianoche para hacer los ajustes. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.